RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco. Regresa el mundo de los misterios. Gracias a todos por estar ahí conectados. Recordar, tenemos un concurso 633 50 50 11 y en las redes sociales Blanco Radio. Y ahora seguimos con más argumentos en el programa de hoy. Ayer mismo nos llegó por valija diplomática la información de una película que se iba a presentar. Nos llamó la atención y nos vamos a poner en contacto con su director, Miguel Romero. Buenas noches, don Miguel. Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por darme este espacio con vosotros, un placer. Gracias a ti. ¿Puedo decir quién es tu padre? Por supuesto, yo estoy más orgulloso que nadie de ello. Vicente Romero, que estamos locos siempre con todo el trabajo que ha hecho. Y de repente su hijo se lanza a hacer una película. Déjame que ponga un poquito de una película inquietante. Yo, por culpa de ese correo, esa valija diplomática la tuve que ver ayer y me quedé impactado con ella. Tiene que ver con la Deep Web, con asesinos en serie, entre otras muchas cosas, algo que nos preocupa. Déjame que escuchemos un poquito del tráiler. Somos veganos. Lo siento, no tenía ni idea. Vamos a preparar 2 platos. Una lengua de ternera en salsa, esos de cordero lacados. La que da gusto ver es a Wanda. Liam se va mañana a Nueva York y me hará muchísima compañía. A ver, esa es su palabra contra la de ellos. ¡Juro que te mato! Todos los animales salen de noche. Se han intervenido en una finca y se han encontrado un galgo medio muerto. Tú no estás loca. Tú estás desesperada. Suelta, zorra. Bueno, aquí no tenemos mucho más que hacer. ¿Nos vamos de una vez? Inquietante ese tráiler y lo que cuenta la película, con actores... Muchas voces reconocidas. Sí. Muchos de nuestros oyentes ahora habrán reconocido esas voces, ¿verdad? Lluvia Rojo, Adrián Lastra, que hace el primer papel como villano, Jordi Sánchez, que sale en La que se avecina, Enrique Villén, Juan Díaz, Eloy Yebra, Antonio Bachiller, Alex O'Doherty, nunca sé cómo se dice este apellido. O'Doherty, Alex, O'Doherty. nuestro querido Alex. ¿Cómo has hecho? ¿Te ha tocado trabajar 5 años para hacer la película? Ha sido toda una aventura y quiero agradecer a todo el equipo y a todo ese elenco de actores, en los que hay más, Mariano Venancio, Federico Celada, y son todos grandes amigos y Miguel, una de las cosas de las que más presumo, aparte de haber terminado la película, es que siguen siendo amigos. Tú sabes que enfrentarse a obras independientes así, poner en peligro esa amistad, pues muchas veces resulta de manera funesta, y en esta ocasión estamos todos contentos con el trabajo. Excepto Adrián, que tiene un poco de tirria, porque casi le arrancamos la cara en el rodaje con uno de los perros. Se saltó y le dio un pequeño mordisco en el labio, que afortunadamente no le pasó nada, pero evidentemente puso en peligro pues toda su carrera. Y está en la película ese plano que impresiona realmente. Carne Roja, Conducta Animal se llama la película, y tiene que ver, como decíamos, con la Deep Web, con asesinos en serie, con el maltrato animal. Hay un trasfondo social detrás de todo ello, ¿verdad, Miguel? Sí, me gusta en todas las obras que hago tener un tinte social y también ir de la mano con la polémica. En esta obra, yo que he trabajado mucho en el entorno animal, pues he descubierto auténticas barbaridades, como la venta de material audiovisual de torturas explícitas y peleas de perros en la Deep Web. Esa zona que no está indexada de Google, donde parece que todo está permitido, ¿no? Y en este caso el personaje de Adrián Lastra y de Antonio Bachiller se dedican a ello.
lo que hace que al final Lluvia, que no digas más. Vale, se lo dejamos a los espectadores para que lo vean. Que vean la película. ¿Te dieron un Goya por algún documental que habías hecho, algún cortometraje? Bueno, yo he tenido la suerte de estar nominado a Mejor Cortometraje por Zumo de Limón. Sí. Y no me lo dieron, se lo dieron a Una caja de botones, un corto precioso también, pero ya la nominación es un premio. Yo me acuerdo estar viendo la televisión y de repente ver el anuncio de la lotería, ¿no?, en la que hablaban de los sueños de estar nominado al Goya. Y me sentía identificado, ¿no? En gran parte es culpa suya el que yo me haya lanzado a esto, porque todo el que recibe un Goya por cortometraje piensa que tiene la obligación de hacer su primer largo. Y me gustaría añadir, para acabar, otro culpable que ha sido Alex de la Iglesia, que he trabajado con él en repetidas ocasiones y después de aprender mucho de él me lancé de cabeza a esta película que me ha costado la salud mental, pero que poco a poco, entre amigos como tú, la voy recuperando. Carne Roja, Conducta Animal, se va a estrenar este próximo 14 de julio, ahora vamos a decir dónde, pero Miguel, si te parece, como el tema nos interesa, ¿por qué no venís la semana que viene y hacemos algo más extenso? Pues será un auténtico placer. Vale, cuenta conmigo para lo que quieras. Me encantará teneros la próxima semana para hablar de todo lo que se esconde en la Deep Web, de la película, de por qué la has hecho y ese mensaje que lleva de fondo. ¿Dónde la pueden ver nuestros oyentes porque se va a estrenar? La estrenamos en los cines Artistic Metropol desde el viernes 14, el viernes que viene, hasta el jueves 20, viendo pues si funciona que haya una prórroga. Bien, aquí en Madrid y luego seguramente saldrá de otros muchos sitios. Atentos, va a dar mucho que hablar esta Carne Roja, Conducta Animal de Miguel Romero. Dime si tienes algo. Para bien y para mal, ¿verdad, Miguel? Sí, bueno, pues ya sabes que hablen bien o mal, pero por lo menos que hablen. Bueno, yo te quería hacer una pregunta que no es costumbre del entrevistado, pero ¿tú crees que te acordarás de Carne Roja dentro de 10 años? Seguro. Pues con eso queda todo dicho. Vale. Ya te contaré por qué cuando vengas aquí el próximo sábado. ¿Forma de contacto de saber más? Pues tenéis el Instagram, que es Carne Roja Film, y mi email, que es Miguel Romero Grayson, GRAYSON de Navarra, @gmail.com, para pedir cualquier tipo de información. Ha sido un placer. Te veo la semana que viene. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Un saludo a todos los oyentes de Espacio en Blanco y a todo el equipo desde Sabana Grande, Honduras. Así suena la noche en esta tierra mágica. Y 14, 2 y 14 en las Islas Canarias. Seguimos con más temas. Informaciones que nos hablan de temas sugerentes. Un nuevo experto se acerca a nosotros y el tema algo que tiene que ver con el lenguaje. Una prueba de que tenemos algunos de los oyentes más inteligentes de los que escuchan la radio es el invitado que hoy tenemos con nosotros. Nos vamos hasta Galicia a hablar con Daniel Pinto Pajares. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Es todo un honor estar en tu programa. Y yo de que estés aquí, que nos hayas enviado, escuchas el programa, eres oyente, ¿verdad? Pues es algo relativamente reciente, pero cuando empecé ya a conocer el programa sí que gracias al podcast he ido recopilando y escuchando todos los programas que tenéis digitalizados. Qué bien, qué bien. Doctor en estudios lingüísticos en la Universidad de Vigo y además eres profesor, das clase en la universidad. Sí, aquí en la Universidad de Vigo de lengua española y también estoy como profesor asociado en la UNIR, que es la Universidad Internacional de La Rioja. Ajá. ¿Y eres sociolingüista? Sí, efectivamente. ¿Eso qué significa? Yo te voy a hacer preguntas desde mi más absoluta ignorancia, que soy un ignorante increíble, para que nos aclares un poco algunas cosas que nos han interesado, ¿vale? ¿Qué es eso de la el sociolingüismo? Sociolingüística. Bueno, pues es una disciplina dentro de la lingüística. La lingüística puede tratar aspectos como la fonética, desde la morfología, etcétera, y la sociolingüística en concreto, pues relaciona fenómenos como puede ser el acento, ¿no? O el léxico con variables como la edad, la clase social,
las percepciones que tienen los hablantes sobre sus lenguas, el rol político que juegan las lenguas en el ámbito internacional. Entonces, bueno, esto último es lo que más me interesa en estos últimos tiempos. Ya decíamos que eras un tío inteligente. Dime una cosa, eres profesor también, ¿no? Sí, exactamente. Das clase, vale. Atentos alumnos de Daniel Pinto Pajares, que algunas de las cosas que va a contar aquí van a caer en el examen, así que tomar nota. Ya te digo que te voy a hacer preguntas muy ingenuas desde mi ignorancia. ¿Por qué hablamos? ¿Por qué hablamos? Bueno, pues porque somos seres humanos y venimos al mundo preprogramados, por así decir, para adquirir cualquier lengua que esté en nuestro entorno. Es decir, los seres humanos tenemos esa capacidad innata, que es el lenguaje, una capacidad innata que no tienen otros animales para adquirir cognitivamente para adquirir cualquier lengua de nuestro entorno. Entonces tiene una naturaleza simbólica, ¿no?, que nos permite hablar de eventos lejanos en el espacio-tiempo, y bueno, es una evolución, una circunstancia evolutiva más con las que contamos en nuestra especie. Eso viene en el ADN, porque algunos primates también se comunican, ¿no? Pero no tienen quizá un lenguaje tan complicado, tan complejo como el nuestro, ¿no? Sí, efectivamente. Algunos primates, incluso las abejas, que tienen algunas danzas para indicar a sus semejantes dónde está la fuente del alimento, son medios de comunicación, sí, pero lo que nos da el lenguaje humano, propiamente dicho, es la capacidad de remitirnos como he dicho antes, a eventos que no tenemos aquí en nuestro presente inmediato. Podemos incluso mentir, ¿de acuerdo? Es decir, manipular el lenguaje a nuestro antojo, y esto es algo que no está presente en los sistemas de comunicación de otras especies animales. Estos principios, que son innatos, como digo, pues son una capacidad mental nuestra y la adquirimos en un periodo de tiempo relativamente corto. Pero quizá antes que el lenguaje surge otro aspecto, los mitos, ¿no? En el origen, quizá es donde surge todo. Sí, yo entiendo el mito como, digamos, una manera de plasmar las verdades de la vida. No concibo los mitos en el sentido más coloquial, como si estuviésemos hablando de historias que se les cuentan a los niños para ir a dormir. Yo creo que no, que la mitología tiene plena vigencia hoy en día. No entro en diferencias sobre mito, leyenda, etcétera, que bueno, podría ser otro debate, pero lo que realmente nos interesa es que el mito plasma realidades evidentes para el ser humano. Por tanto, está presente en todas las culturas y hasta hace no mucho pues ha sido un medio simbólico a través de metáforas y de un lenguaje muy ornamentado, muy metafórico, pues acercarnos a las verdades de la vida, ¿no? Esto con la modernidad pues quizás lo hemos olvidado más. Es decir, quizás nos hemos alejado demasiado de todo ello, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que ha habido una caída, ¿cómo decirlo?, una caída cualitativa en los últimos siglos, quizás en los 3 últimos siglos. Solo una mente como la nuestra de hoy en día, ¿no?, pues puede tener la osadía de buscar a toda una finalidad relacionada con la praxis, ¿no?, con la práctica. Pero el mundo del mito es el lenguaje de la tradición, ¿no? Al mundo venimos y estamos supeditados a las reglas de juego. Nosotros estamos subordinados a esas reglas naturales. Es la pax deorum, ¿no?, que se decía en Roma, es decir, la paz con los dioses, que se alcanzaba mediante los ritos sagrados. Entonces, numerosas tradiciones religiosas y mitológicas anclan al ser humano con toda esta tradición. Y yo creo que es eso, en los últimos siglos nos hemos desprendido un poco de esto. Vamos al principio de los tiempos. Surge el mito primero como un hecho que está presente en toda la gente que está en la cueva. ¿Y cómo surge la necesidad de comunicarlo? ¿Ahí nace el primer síntoma del lenguaje? No sé hasta qué punto podremos decir que un mito sea el primer medio o la primera historia que vayan a articular los seres humanos. Yo creo que si desde un punto de vista más científico vemos una evolución desde signos manuales, gestos, gruñidos. Estos gruñidos estamos hablando de una evolución de, evidentemente, millones de años, ¿no? Gruñidos que van poco a poco adquiriendo un significado simbólico, van remitiendo esos sonidos
primarios con una realidad, y poco a poco se van articulando la sintaxis, que ya relaciona unas palabras con otras, oraciones entre sí, pero quizás sí que el mito sea uno de los primeros estilos, por así decir, uno de los primeros discursos que puede tener el ser humano, porque lo que se encarga es de plasmar lo evidente. Al mundo venimos y hay maldades y estamos en una constante tensión entre aspectos positivos y negativos, y esto lo tenemos que gestionar emocionalmente, de tal modo que el mito viene a racionalizar, esa es la palabra, racionalizar estas ambivalencias de estados. ¿Y cuándo surge el primer lenguaje? ¿Se puede datar históricamente la primera manera de hablar, me refiero? Pues esto es complicadísimo, porque como no tenemos registros orales, es muy difícil. A lo único que nos podemos remitir es al lenguaje escrito. El lenguaje escrito, la escritura, no es como la oralidad, que sí que es una, como he dicho antes, una facultad humana. La escritura es algo aprendido, cultural, nos viene muy bien, pero no es inherente al ser humano, y se data de manera ortodoxa hace 3.000 años, ¿no? ¿Solo 3.000 años? Perdón, 3.000 años antes de Cristo. Ah. Sí, exactamente, en el valle de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Ahí se considera que está el origen de la escritura, aunque hay otros autores como Vázquez Ois, que lo habéis tenido en el programa, sí. Soy un fiel seguidor suyo, sí que lo retrotrae un poquito antes. Y bueno, un poquito antes me refiero a 2.000 años antes, con algunas inscripciones como el Danubio Script y otra serie de inscripciones que están por toda la costa mediterránea. En Sicilia, en Cerdeña, etcétera, se han encontrado algunos vestigios que podríamos retrotraerlo un poco antes, en el tiempo. Vale. Te voy a volver a hacer preguntas ingeniosas. ¿De dónde surgen los diferentes lenguajes? Porque si solo nacemos de un tronco común, venimos de los primates, estábamos en la misma cueva, el Homo antecesor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo llega el momento en que se empieza a complicar la cosa? Y luego hablaremos de la Torre de Babel. ¿Cómo se diferencia el castellano del inglés, del alemán? Te digo que soy muy ignorante. A mí me suspenderías en tu clase. Bueno, pues no, lo has dicho perfectamente. Es decir, si el ser humano sabemos por estudios genéticos, de ADN y de trayectorias de los movimientos migratorios poblacionales que procedemos de África, se han hecho algunos trayectos de por dónde había podido ir migrando poco a poco el ser humano a lo largo de los continentes, podemos encontrar un punto neurálgico, por así decir, en el África de la zona de Etiopía, de Somalia, como centro primario, ¿no? Y a partir de ahí, esas primeras lenguas, que ya digo, sería especular con lo que no podemos decir la cantidad de lenguas que se hablaban en ese momento ni cómo eran, ¿no? Pero a medida que los seres humanos, que los grupos humanos se van distanciando en el tiempo, esa distancia, tampoco tenían los aparatos electrónicos que tenemos hoy para comunicarnos, por tanto, ese aislamiento entre unos grupos y otros permitió que las lenguas se fueran diferenciando poco a poco, de tal modo que ya entramos en la estepa siberiana, las lenguas indoeuropeas que invaden, por así decir, que invaden el continente europeo y parte de lo que es la India hoy. Esto hacemos unos estudios en lingüística filogenéticos, que llamamos, es decir, clasificar las lenguas por estados evolutivos, por así decir. Unas lenguas proceden de las otras, o son, mejor dicho, evolución. El latín, yo siempre digo, hoy se lo decía a mis alumnos, de hecho, que el latín no es una lengua muerta como tal, sino que es lo que hablamos hoy es la evolución del latín. Una lengua muerta solamente es cuando muere el último hablante. Si eso no ha ocurrido, como es el caso del latín, lo que tenemos es una evolución, diferentes estadios de la lengua, que nos llevan hasta el día de hoy con el castellano, por ejemplo. El inglés pues ha seguido otros derroteros, como me preguntabas, a través de las lenguas germánicas. Y esta noche acompañado de Daniel Pinto Pajares en Galicia, que nos está dando lecciones de lingüística. Egipto. En Egipto era muy importante, no sé si tanto la lengua, pero sí la escritura, ¿verdad? En Egipto era muy importante, sí, la escritura sobre todo, y bueno, y la palabra oral también como acto de creación. En el Antiguo Egipto también es importante, lo podemos ver con el dios Ptah, o el Neter Ptah, donde habla y crea el mundo, pero sí que es cierto que la teología, la teología menfita, tenemos el libro de los muertos, donde aparece, recordemos que este libro consistía en una serie de conjuros, ¿no?, que se insertaban en el sarcófago del fallecido para facilitar el tránsito al más allá.
Entonces, en estos conjuros, que es palabra escrita, observamos ya la relevancia de la escritura. Y aquí tenemos a Tot, que habla a través del difunto como señor de la lengua que es, y él es el propio discurso. Entonces, si el alma, o bueno, en términos egipcios, no, el Ba, si el Ba desea superar los peligros del largo camino al reino de Osiris, necesita pronunciar esos conjuros, esas plegarias. El discurso, entonces, es el medio que hace transitar al alma. Por tanto, un acto lingüístico, como es la recitación de unos textos, engendra un efecto al que todo ser humano desea llegar tras la muerte. Qué curioso. Era tan importante eso que cuando se quería encargar la memoria de un faraón, quitaban su nombre y ya no existía ese faraón. Hasta ese punto era tan importante la escritura. Sí, era muy importante, y esto lo podemos encontrar en otras muchas culturas, como la, ¿cómo se llama? La damnatio memoriae, creo que se dice. Sí, en damnatio latín. memoria, sí. Exacto. La damnatio memoriae era borrar de los registros toda aquella mención a una persona, pues porque había cometido a lo mejor algún tipo de delito o no, o porque era una persona de reconocido prestigio, como pudiese ser un faraón, y por tanto la sola apelación a su nombre podría engendrar pues una serie de repercusiones negativas, ¿no? Y tanto reyes como clérigos como personas han recibido estos tabúes en sus propios nombres, ¿no? De hecho, hay alguna comunidad en Estados Unidos, antigua, en Washington, creo recordar, que no tenemos registros históricos de esos pueblos por el simple hecho de que no, por miedo al más allá, no escribían las vivencias que había tenido esa persona. Podía inducir a enfermedad o a otras causas que hiciesen perjudicar a la comunidad. Son casos muy extremos. Vamos a dar pasitos en la historia. Dios se enfada con los seres humanos que querían construir esa torre de Babel y se lía, diferencia las lenguas. ¿Una leyenda o esto tiene alguna base sociológica, lingüística, sociolingüista? Es un mito, es una leyenda, pero, como hemos dicho antes, los mitos no dejan sino de reflejar la realidad patente. Entonces, si el ser humano percibe y constata que a 100 kilómetros a la redonda yo no me puedo comunicar con mis semejantes y que hay diferentes grupos lingüísticos entre sí que no se entienden, necesita racionalizar esto. ¿Cómo lo racionaliza? Pues a través de mitos como puede ser el de la Torre de Babel. Entonces yo creo que en todo mito hay parte, una base de verdad, ¿no? Como en todas las leyendas. Nosotros como depositarios de la cultura cristiana tenemos muy presente este relato de la Torre de Babel, pero ese elemento vertical que se cae, en algún momento se desprende, lo podemos encontrar en la Polinesia francesa, lo podemos encontrar en el Asia a través de las pagodas, ¿no? También son elementos verticales que en algún momento el ser humano hace cabrear a Dios y nos castiga desperdigando a los grupos humanos en diferentes lugares y por tanto haciendo que no se comprendan entre sí. De tal modo que, como ves, tenemos no solamente el relato de la Torre de Babel, sino otros muchos grupos humanos apelan a este leitmotiv, por así decir, de un elemento vertical que se desprende a causa de un incendio, a causa de, que el propio Dios lo derriba, etcétera, un terremoto. Damos un paso más en la historia, nos vamos a la Edad Media. Quienes sabían escribir eran los que controlaban el poder, ¿no? Los monjes, la iglesia, quizá algún noble en aquel tiempo, ¿no? El pueblo podría saber hablar, pero escribir nada, ¿no? Eso era un poder que detentaban solamente unos pocos, la escritura. Sí, efectivamente. La escritura, como digo, es un aspecto cultural y necesita en personas que la enseñen la escritura. Por tanto, quien no podía estar escolarizado como lo podemos concebir hoy, pues lógicamente no tenía acceso a esa escritura, y eso ha dado evidentemente lugar a manipulaciones, a tener al pueblo sometido en algunos aspectos. Por ejemplo, no sé, Julio César nos contaba incluso que los celtas no dejaban nada por escrito. Pero no lo dejaban nada por escrito no por ningún motivo de controlar al pueblo, sino porque se consideraba que los aprendientes los alumnos podrían
¿cómo decir?, olvidar el entrenamiento de la memoria y de otras capacidades cognitivas. Entonces, por ejemplo, en el caso concreto, como digo, de los celtas, tenemos pocas referencias históricas escritas, ¿no? De esas épocas antiguas. Qué curioso eso de los celtas, ¿no? Si vieran nuestro tiempo de ahora, que ya casi no escribimos nada, lo tenemos todo a través de una pantallita, ¿verdad? Y no usamos para casi nada la memoria. Sí, la verdad es que sí. De hecho, no sé si era en Reino Unido, en el actual Reino Unido o en Irlanda, no recuerdo, la isla de Mona, si no estoy equivocado, donde se enviaba a los druidas a entrenarse, ¿no? A adquirir los conocimientos necesarios para luego sus funciones, era una práctica totalmente oral. Si nos vieran hoy en día cómo desaprovechamos inútilmente a veces la tecnología, las capacidades que nos da la tecnología, pues yo creo que se echarían las manos a la cabeza, ¿no? Somos animales sociales, dices en alguna parte de tu libro, ¿verdad? De tu trabajo, de tu estudio. Sí, somos animales sociales. Esto, bueno, no hay más que ver algunos experimentos bastante crueles que se han llevado a cabo a lo largo de la historia, ¿no? Los llamados experimentos prohibidos, que vienen a reflejar que sin contacto humano nuestra mente profunda se puede atrofiar, y a nivel de lengua se han llevado a cabo experimentos, como digo, varios gobernantes, por ejemplo, a principios del siglo XIII, que Federico II del Sacro Imperio Romano Germánico pidió a las madres de los recién nacidos que no hablasen a sus niños. ¿Para qué? Para intentar demostrar la hipótesis del hebreo innato. Se consideraba que el hebreo era la lengua primigenia y que, por tanto, en un estado natural, sin socialización, ese hebreo emergería de manera espontánea, ¿no? Y esto lo han llevado a cabo algunos otros reyes. Hay algunos registros que no podemos constatar si son ciertos o no, pero por lo menos a nivel legendario sí tenemos muchos ejemplos en este sentido, ¿no? Donde no se les dice, se impide a los niños tener ese contacto humano y, por tanto, no desarrollan la capacidad lingüística. Experimentos muy crueles. Damos un paso más. Llega el tiempo de la superchería, quizá el control de la Iglesia y otros poderes que tentaban un poco el arte de la palabra, y llega el siglo de las luces y cambia todo. El siglo de las luces, la Ilustración, yo creo que nos ha dado, a nivel de económico, a nivel de tecnología, nos ha dado muchísimas cosas positivas, pero creo que también nos ha dejado un poco huérfanos de toda esa tradición mitológica, que, como digo, creo que es algo fundamental, porque no son simples cuentos de entretenimiento, sino que es el lenguaje simbólico de las verdades de la vida. Estos mitos, como decía antes, nos permiten anclarnos a lo que nos antecede, y con la racionalidad del siglo de las luces, que ya digo que nos ha traído cosas muy positivas, pero ese foco exclusivo en la racionalidad no ha ido acompañado con ese cultivo de otras prácticas, como puedan ser toda la trayectoria mitológica, espiritual, que precedía a la Ilustración, ¿no? Luego te preguntaré si podemos recuperarlo antes de terminar. La religión y el lenguaje han estado muy, muy, muy unidos, ¿no? En las diferentes culturas y en los diferentes mundos. Sí, de hecho, yo en el libro me quise centrar en el relato folclórico y religioso, porque considero que el relato religioso forma parte, ¿no?, del relato folclórico, en la medida en que ofrece un asidero a la persona en el mundo. Los credos morales, los posicionamientos éticos proporcionan respuestas, de tal manera que cualquier duda de comportamiento pues tiene un código establecido. Entonces, el relato religioso tampoco es una mera fantasía, sino que pone de manifiesto que las fuerzas naturales están ahí y que el ser humano tiene que temerlas. Entonces, nos supeditamos necesariamente a ello, y el relato religioso también viene a hacer patente o a volver cognoscible que no estamos en un mero engranaje físico-químico, sino que todo responde a un propósito. Y hay un capítulo también que hablas del poder mágico del lenguaje. Y me ha recordado que en algunos templos de Egipto algunos sacerdotes se metían por los túneles que había por abajo, venían la gente del pueblo al templo y le preguntaban al dios al que estaba dedicado ese templo cualquier cosa, y escuchaban una voz desde
ultratumba que venía debajo del templo, que le decía pues cualquier cosa y déjame no sé cuántos bueyes y no sé cuántos kilos de trigo, etcétera, etcétera. Se ha utilizado el poder de la magia, sí, el poder del lenguaje mágico. Sí, totalmente. Y ahora que hablas de Egipto, justamente tenemos cómo Ra ocultaba un supuesto nombre oculto, valga la redundancia, ¿no? Y Isis, que era muy elocuente en el arte de las palabras, pues ansiaba reinar en el mundo de los Neteru e intentó hacer ahí una historia para intentar conseguir el nombre de Ra y, por tanto, gobernar al resto de los dioses. De tal modo que interpretamos de aquí que conocer el nombre secreto podría hacer repercutir en el poder de la persona que lo tiene. Esto también lo vemos con el caso de Yahvé, con la Cábala, etcétera, ¿no? Como esos nombres secretos de Dios, en el caso de que alguien los conozca, pues podría incluso influir sobre los climas, ¿no? Podemos escuchar en algunas tradiciones. Esto también lo vemos con los 99 nombres de Alá, en la tradición islámica. Así que sí es algo bastante frecuente, el hecho del poder mágico de la palabra. Casi terminando, en el principio, dicen, fue el verbo. Dios nombró las cosas y se crearon, y quizás simplemente con nombrarlas ya se le da conciencia, ¿no? Vigencia, vida. Sí. En el principio era el verbo era Dios, ¿no? Aquí Jesús actúa, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, como la personificación del logos, de la filosofía griega, que se utilizaba para designar al mediador entre la trascendencia y la materialidad, entre lo luminoso y lo mundano. Podemos ver cómo esto también tiene repercusiones en la cábala hebrea, como se dice que en el principio, si hacemos los juegos numéricos de la cábala, esto creo que lo habéis tratado ya también en el programa en alguna ocasión, por ejemplo, al principio, que son las primeras palabras con las que comienza el Génesis, pues bueno, tiene un valor numérico, de acuerdo con estas reglas de la gematría de la cábala, tiene un valor numérico que se relaciona con Yahvé, y fíjate que la última palabra del último libro de la Torá es Israel, de tal modo que si unimos ambos casos, no tenemos al principio Israel. La cábala interpreta que en Israel se contiene el origen de la humanidad, por lo que Israel habría preexistido en la mente de Dios antes incluso de la creación. Bueno, aquí tenemos una serie, como digo, de juegos cabalísticos, por así decir, de reglas numéricas que le dan una carga simbólica y una carga numérica de energía a las letras. El verbo como algo creador, y sin embargo ahora en esta época que estamos de la posverdad, quizá el lenguaje sirva para ocultar precisamente eso, la verdad. A través de las palabras uno puede engañar y mentir a todos los seres humanos, y tenemos muchos ejemplos por ahí, políticos, militares, etcétera, 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 ¿verdad? Sí, no es algo nuevo realmente que se utilice la palabra como medio de ocultar la verdad, como medio de manipular, pero sí que en los últimos tiempos la cosa está tan polarizada en la sociedad que, bueno, si te posicionas con respecto a cualquier tema, ¿no? Si te posicionas en cualquier ámbito, pues ya eres tildado de una cosa, de otra, y las palabras, el lenguaje se utiliza de manera muy consciente por quienes saben utilizar estas cosas. Yo me quejo mucho de que las humanidades están muy desprestigiadas en el ámbito educativo actualmente. Se obvian algunas asignaturas que en mi opinión deberían ser importantísimas, como argumentación, como retórica, pero los hijos de las personas poderosas siguen llevando a sus hijos a escuelas donde se les enseña el arte de la palabra, la oratoria, la retórica, la argumentación, técnicas argumentativas, para siempre saber descifrar cuando te están mintiendo, cuando te están intentando manipular, ¿no? O para mentir y manipular ellos. Exactamente, también, claro. Vale, terminando, ¿cómo se recupera ese contacto con lo original, con el mito, con el origen, con la tradición? ¿Hay alguna manera? Yo no tengo aquí una varita mágica por la que podamos decir esto, ¿no? Sí que veo últimamente pues muchas personas que están cansadas, ¿no? Hartas de
este mundo tan utilitarista, donde tu vida se reduce al trabajo, a llegar a casa, a hacer la compra, etcétera. Y sí que muchas personas, esto lo podemos ver con los patrones del turismo, cómo se comporta el turismo, donde últimamente sí que hay gente que va más a pueblos más aislados, ¿no? Porque buscan ese contacto con la naturaleza, porque están hastiados del trasiego, de la tecnologización constante, ¿no? Que tenemos que estar adquiriendo, comprando, etcétera, a lo largo de nuestra vida, y buscan un espacio de paz. Entonces yo creo que hay algunos aspectos que se pueden detectar a nivel sociológico, como los patrones de comportamiento en el turismo, que nos llevan a pensar que hay parte de la sociedad que sí que está por la labor de, o con rutas, etcétera, por la labor de relacionarse nuevamente con ese mundo antiguo, con ese mundo de mitos, de leyendas, que creo que son esenciales en nuestra sociedad para lidiar con incluso a nivel psicológico, con los problemas que podemos tener. Daniel, ¿tú has encontrado tu lugar de paz, ese momento de paz, ahí en Galicia? Bueno, aquí la verdad es que se vive bastante bien, y una vez que te estás dedicando a lo que te gusta y lo que te llena, pues todo se ve desde otra perspectiva y te permite, desarrollarte y ya digo, hacer lo que te gusta. Yo este libro, por ejemplo, lo hice en un momento en el que con la pandemia me redujeron las horas de la jornada laboral, y eso, en lugar de tomármelo como algo negativo, que bueno también, pues lo aproveché para crear el libro, que era algo que tenía en la cabeza. Y nada, es aprovechar la coyuntura negativa para algo positivo, creo. Sí. Algo que nos ha gustado que hayas venido a compartir el espacio en blanco. ¿Te ha gustado estar con nosotros? ¿A ti? La verdad es que sí, he estado muy a gusto, Miguel, y te lo agradezco muchísimo, porque ya digo, es para mí un honor estar en este programa tan mítico, ¿no? Gracias por enseñarnos a recuperar el valor de la palabra, de la escritura, y a utilizarlo para decir verdades. ¿Forma de contacto contigo? Pues mira, tengo una cuenta de Instagram dedicada justamente a la lingüística, que se llama La Isla Lingüística, y cada 5 días más o menos, 4 o 5 días, subo algún contenido sobre sistemas de escritura, historia de las lenguas, no sé, temas muy variados, con el eje puesto siempre en las lenguas. Y nada, si alguna persona está interesada, pues ahí me puede encontrar, La Isla Lingüística. Ha sido un placer, te digo, Daniel. Y atentos, alumnos de Daniel Pinto Pajares, escuchar el programa, que alguna pregunta cae por ahí, seguramente la de Torre de Babel, o sea que cuidado, ¿vale? Seguro que algo cae. Daniel, ha sido un placer, te mando un abrazo fuertote y gracias por escucharnos y por hacer ese trabajo para recordarnos lo importante que son ciertas cosas que olvidamos de vez en cuando. Un abrazo enorme, Miguel, muchísimas gracias por la oportunidad. Fuerte para ti, hasta prontito. Hasta pronto. Radio Nacional de España, la que quieres. Los españoles descubrimos América un 12 de octubre de 1492 y 5 meses después descubrieron ellos Europa. América descubre a Europa. Trafica con varios miles de indígenas que llegan a la península ibérica. Esclavos traídos desde el Nuevo Mundo. Radiogramas con Javier Hernández. América descubre Europa. Muchas de estas mujeres mestizas Esteban Mira Caballos para las mujeres españolas. En Radiogramas. Los lunes a las 3 de la madrugada, las 12 en Canarias. Y recuerda, Futuro Abierto, los lunes a las 2 de la madrugada. RTV, la que quieres. Qué bonito e interesante que los ayuntamientos de nuestro país den valor a este mundo del misterio. Pancorbo es un ejemplo de ello. Os dimos un poco noticia, pero vamos a hablar un poco más con Juan José López, uno de los organizadores. Buenas noches, Juanjo. Hola, muy buenas noches, Miguel. Qué bien volver a hablar contigo y qué bien el dar voz a ese ayuntamiento que se dedica en Pancorbo, ese pueblecito maravilloso que se dedica a realizar o ayudar a realizar cuestiones como primeras jornadas del misterio de Pancorbo, ¿eh? Pues sí, es que ya iba siendo hora, ¿no?, de que todos nuestros pueblos, toda la gente se diera cuenta, entendiera el misterio como cultura.
Pancorbo ha apostado por ello desde el primer momento, lo está haciendo de una forma encomiable y creo que el resultado va a ser esencialmente formidable. Seguro que sí. Va a haber exposición, bueno, vamos a decir los días 22, sábado 22 de julio y 23 de julio pillan las votaciones, pero bueno, hay tiempo para todo y ojalá no se pierdan el estar en estas jornadas de misterio. Y hay un montón de actividades en el pueblo, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que tenemos un programa completo porque como yo estoy diciendo últimamente, más que unas jornadas de misterio es un momento de convivencia entre amantes del misterio y vamos a tener un poquito todo aquello que nos puede interesar. Desde una exposición muy interesante en que repasaremos los últimos 100 años de misterios en España, talleres, música, porque es que al final todo es cultura, ¿no? Estamos hablando de firmas de libros, evidentemente unas ponencias apasionantes con gente maravillosa de primer orden. En fin, un poco de todo para dar cabida a todos. Teatro en la calle también veo que Teatro en la calle, un mercado esotérico que tiene una pintaza tremenda, que va a ser muy bonito, además con una labor solidaria detrás muy, muy interesante. En fin, estamos pensando en todos y para todo. Y veo que hay gente de la familia como Aldo Linares, Israel J. Espino, Gente de Muerte, y unas cuantas ponencias más, ¿verdad? Sí, está nuestro querido amigo también Juan Gómez, Enrique Chazarra, Julio Corral, en fin, 5 maravillosas ponencias y bueno, también pasaremos un buen rato pues viendo la grabación de unos podcasts de la Posada del Cuervo, estos chicos que nos van a hacer pasar un rato lleno de intriga y de entretenimiento sin duda. Con la presencia, como también has indicado, de nuestro compañero Juan Gómez. 22 y 23 de julio. Forma de contacto que hay que hacer. Lo vais a hacer en una iglesia, creo, las ponencias, ¿verdad? Sí, mira, yo es que en cuanto conocí Pancorbo y conocí la iglesia de Santiago bajo esas rocas imponentes, dije, este tiene que ser el lugar de las charlas. El resto de actividades van a estar repartidas por el pueblo. Es un pueblo muy pequeñito, de trazado medieval, y se va a poder disfrutar del misterio por todos sus rincones. Pero las charlas, efectivamente, se van a realizar en la iglesia de Santiago. Es lo único para lo que hay que reservar plaza, porque el aforo es limitado a 200 plazas y están volando, quedan muy poquitas plazas. Así que bueno, pues sí, vamos a aprovechar estos maravillosos altavoces para dar a aquel que quiera apuntarse, está todavía a tiempo en la página del Ayuntamiento de Pancorbo, www.pancorbo.es. Ahí podrán tener toda la información, ya podrán inscribirse y apuntarse para las charlas. www.pancorbo.es. Aprovechar para vivir estas jornadas y, como te decía la otra vez, si puedo, voy a estar con vosotros porque me encanta la idea, me encanta ese pueblo y dar un abrazo a sus compañeros y a ti será un placer. Enhorabuena por el trabajo, adelante, a pesar también de que haya elecciones. Primero votar, pero da tiempo para llegar hasta ese lugar, ¿vale? Vale, pues muchísimas gracias por darnos la posibilidad de nuevo a un proyecto tan pequeño pero con tantísima ilusión, pues por darnos la posibilidad de llegar tan lejos con vosotros. Porque te lo mereces, a tú y la gente de Pancorbo. Abrazo fuerte, nos vemos prontito. Muchas gracias, nos vemos. Hasta pronto. Ha leído la maldición. ¿Se atreve a desafiarla? Viajamos al pasado. Vuelva y entiérrelo donde lo encontró. Para mostrarte los misterios de nuestro futuro. ¿Te unes a la aventura? Examinaremos el cofre juntos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Algunas cosas curiosas que por ahí. Le saludamos. Buenas noches, David. Buenas noches, Miguel. Es curioso, cuando hay crisis, de repente se despiertan de nuevo los profetas y empiezan a largar profecías, casi todas súper malas, y creo que ahí está volviendo a pasar ahora en estos tiempos, ¿verdad? Esta guerra que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues hay un montón de, entre comillas, profetas que están preparando un escenario apocalíptico. Sí, y yo creo que el que se lleva la palma a nivel mediático es un señor llamado Craig Hamilton Parker, que es un vidente que ha sido, rebautizado como el nuevo Nostradamus, gracias a sus presuntas dotes adivinatorias, puesto que muchas de sus predicciones, aparentemente, Miguel, pues se han hecho realidad. Y es que estos últimos días, este apodado nuevo Nostradamus ha vuelto a saltar a la palestra, según la periodista Irene Roma, tras hacerse públicas sus siniestras predicciones para lo que resta de este 2023, en las que pues destaca, atención, el inicio de una gran guerra que
según este personaje, nada tiene que ver con el, pues por todos conocidos, conflicto bélico que hay entre Rusia y Ucrania, y que bien podría convertirse, atención, en la Tercera Guerra Mundial. Pues si no tenemos historias encima, una más que dice un supuesto vidente profeta muy famoso, pero que ojalá se equivoque. Craig Hamilton Parker es vidente y medium, ¿no? Sí, británico, nace en enero de 1954 y se hace especialmente famoso, Miguel, en 2016, después de que pues vaticinara la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la elección de Donald Trump, pues bastante conocido desde el 95, este aparente nuevo Nostradamus, pues ha publicado varios libros sobre espiritismo y experiencias psíquicas, interpretación de los sueños, auras y vida después de la muerte. Asimismo, pues ha participado en numerosos programas de televisión y lo ha hecho pues especialmente famoso, tanto como para que hablemos de él aquí, en el Espacio en Blanco. Curioso. Y lo más curioso, como te digo, David, es que coincidan tantos videntes diciendo que la cosa está complicada y que este 2023 nos la van a poner más. Ojalá no tengan razón y todo sea un verano tranquilito, un otoño tranquilito, lleguemos a Navidad y celebremos con salud y con mucha tranquilidad este final de año 2023. Sí, bueno, si vale de algo decir que muchos de estos autodenominados profetas llevan profetizando la Tercera Guerra Mundial desde que acabó la Segunda, ¿no? Quiero decir, o sea que, y de momento no ha llegado. Así que yo creo que eso debería pues tranquilizar un poco al personal para llegar a la posible conclusión de que quizá cuando aciertan alguno de estos personajes, a lo mejor no es tanto por sus capacidades predictivas, sino por una simple cuestión de azar. Ya, la isla que me refería era Taiwán. Lo dejamos ahí por si acaso. De vez en cuando nos gusta abrir los ojos y decir, bueno, por si acaso en Taiwán se podría iniciar esto que algunos videntes, no solamente este, sino otros muchos, están anunciando como el posible inicio de una tercera guerra mundial. Ojalá no ocurra. ¿Forma de contacto contigo? Pues Instagram, David Cuevas Insta, ahí podéis escribirme y os atenderé encantados pues para traer aquí contenido y material para el Espacio en Blanco. Nos seguimos viendo, un abrazo fuerte. Y con esas profecías terminamos. Apuntar eso de Taiwán, ojalá no ocurra nunca. Como siempre ha sido un placer estar juntos, ojalá hayáis disfrutado del programa. Y teníamos 5 premios que han sido para Sergio Feliu Fernández de Toledo, Virgilio Suárez Pérez de Las Palmas, Marcos Vidal de Madrid, Ana Viñas de Asturias y Melisa Alonso Penabaz de Gijón. Mandarnos un mensajito a espacioenblanco@rtv.es con vuestros datos y recibiréis vuestro premio. Súper agradecidos a todos los que habéis participado. Os dejamos ahora con nuestros compañeros. Llegan las noticias a las 4, a las 3 en las Islas Canarias. Y recordar, nosotros regresamos en 7 días. Feliz semana para todos. No paséis mucho calor. Y nos vemos aquí en el Espacio en Blanco. La magia y el misterio continúa. Feliz semana. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.